Doc. Sí, correcto. Bien, buenas tardes. Estamos hoy en el día de hoy, en la tarde de hoy. Vamos a comenzar a impartirle las tasas de uso de más frecuencia en epidemiología. Y dentro de ella vamos a estar las medidas de asociación e impacto en epidemiología. Vamos a estar hoy interactuando con el paralelo A de tercer semestre correspondiente al día de hoy. Como todos saben, las principales medidas en epidemiología, existen varias tasas de medida que se van a estar utilizando, que van a ser las de frecuencia, van a ser de resumen, van a ser las de asociación, que son las más de mayor trabajo nosotros en epidemiología, que de esto vamos a estar viendo el riesgo relativo, la razón de momios, que vamos a estarle explicando a ustedes en el transcurso de la videoconferencia hoy. Los efectos de impacto dentro de las tasas, razones y las proporciones como tales que vamos a estar viendo. Ahora, dentro de las medidas de asociación, vamos a estar viendo el enfoque de riesgo. ¿Qué es el enfoque de riesgo? Que no es más que un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos como tal. Que este va a ayudar a determinar prioridades de salud y es también una herramienta para definir las medidas desde reorganización de los servicios de salud. Siempre que nosotros vamos a estar evaluando un enfoque de riesgo, nos va a permitir la reorganización de los servicios de salud, porque basándonos en esto, vamos a nosotros a realizar acciones como tal para tratar de disminuir las potencialidades o las posibilidades de que puedan desencadenar alguna enfermedad, algún grupo poblacional como tal. El enfoque no es igualitario, discrimina siempre en favor de quienes tienen mayor necesidad siempre de atención. ¿Qué es el riesgo? Quisiera preguntarle a ustedes, bueno, el riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud. Que este puede ser enfermedad, muerte, etcétera, como tal. Siempre va a reflejar la probabilidad de que se produzca un hecho o un daño a la salud como tal. Cuando vamos a hablar de un daño a la salud, puede ser una enfermedad. Todos hemos escuchado, hemos hablado ya más o menos, y ustedes han estudiado en semestres anteriores sobre el riesgo que yo le había explicado en otra conferencia, que puede ser modificables y no modificables como tal, los factores de riesgo como tal, o el riesgo. Y dentro de los modificables vamos a estar evaluando aquellos, disculpen, aquellos que pueden ser, o sea, los modificables van a ser aquellos que podemos nosotros, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el hábito de fumar, el alcoholismo, y otros que no podemos, nosotros como tal, no podemos modificar, como de la edad, la cultura, el sexo, etcétera, el género. Ahora, el enfoque de riesgo se basa siempre en la medición de esta probabilidad, la cual se emplean para estimar la necesidad de atención a la salud de otros servicios. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una característica detectable en un individuo o en grupos asociados con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud, como dije anteriormente. Se debe considerar con mucho cuidado qué es un factor de riesgo y qué es un daño a la salud, que no es lo mismo un factor de riesgo a un daño a la salud como tal. Cuando estamos hablando de daño, hay veces que los factores de riesgo pueden causar daños a la salud, sobre todo a órganos diana. Un factor de riesgo, por ejemplo, puede causar daño a un órgano diana como el hígado, dentro de ello el alcoholismo. El alcoholismo puede dañar el hábito de fumar. Los órganos diana siempre van a ser los órganos macizos aquellos, corazón, hígado, vasos, riñones, pulmones, etcétera. Los factores de riesgo pueden ser tanto indicadores de riesgo como causas también de daño a la salud.
Ahora, factores de riesgo y daño a la salud. Se dice que el feto se convierte siempre en un recién nacido de bajo peso al nacer. ¿Cuándo? Los factores de riesgo intervienen en esto y van cuando los factores de riesgo, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo de un feto. Cuando existen dentro de estos factores de riesgo la pobreza, el analfabetismo de la madre, la nutrición deficiente, enfermedades recurrentes, estas como tal van a actuar sobre la salud del niño y van a causar un bajo peso al nacer. ¿Por qué decimos que la pobreza, el analfabetismo? La pobreza porque los mal hábitos alimenticios que pueda tener a eso, las situaciones socioeconómicas, que tenga una enfermedad recurrente, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario, siempre, casi siempre son causas, están dentro de las primeras causas del bajo peso al nacer. La nutrición deficiente, los síndromes de flujo vaginal también pueden ser causas de bajo peso al nacer. Ahora, dentro en el niño también la pobreza, el bajo peso al nacer puede ser también otro efecto, otro factor de riesgo como tal. También el analfabetismo de la madre, el destete prematuro y el agua contaminada. Cuando hablamos de esto más importante del bajo peso al nacer, ¿por qué? Porque pueden causar también otro daño a la salud como es la gastroenteritis también en el niño. El destete prematuro. Cuando hablamos del destete prematuro, eso es cuando suspendemos la lactancia materna. Dentro de la lactancia materna siempre existen sus ventajas, grandes ventajas. ¿Por qué? Porque es más segura, porque siempre inmuniza al bebé, está a temperatura agradable, puede administrarse al bebé a cualquier hora del tiempo, a cualquier momento del día se le puede administrar y es de mayor facilidad de la manipulación. El agua contaminada también, ¿por qué? Porque pueden cuando no se hierve el agua, cuando no se utilizan ¿cómo le digo? Cuando no se utilizan las aguas hervidas o agua potable, pueden ser causa también de gastroenteritis. Otro también dentro que se añade a los factores de riesgo, independientemente de esto que estábamos, la gastroenteritis que puede causar también muerte en el recién nacido, en el feto, en el niño también, la rehidratación tardía, porque cuando hablamos de gastroenteritis es casi siempre cuando empiezan con deposiciones diarreicas, lo lleva a una deshidratación al niño, que puede ser isotónica, hipotónica, esta deshidratación, y entonces no se rehidrata a tiempo el bebé y puede causarle la muerte también al niño como tal. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo? Por ejemplo, inferencia causal en epidemiología. Bradford Hill sugirió que se deben considerar siempre los siguientes elementos para distinguir la causalidad. Por ejemplo, va a estar la fuerza de asociación, la consistencia, especificidad, la temporalidad, el gradiente biológico, la plausibilidad, la coherencia, la evidencia experimental y la analogía como tal. Cuando hablamos de la fuerza de asociación, dentro de las medidas de epidemiología, son fuertes, estas van a ser fuertes, son más probables que sean causales y se miden siempre a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia como tal. Cuando hablamos de tasas de incidencia y prevalencia, que ustedes van a estar estudiando posteriormente en las otras unidades. Consistencia, que se refiere a la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes, bajo circunstancias diferentes. La falta de consistencia no descarta una conexión causal, ya que algunos efectos son producidos por algunas condiciones inusuales como tal. La especificidad, que se requiere que una causa conduzca a un efecto único, no a efecto múltiple como tal. Todo esto, de todas maneras, nosotros hoy le estamos hablando de las medidas de asociación, sobre todo, que vamos someramente, como aquel que dice. Existe un capítulo, una unidad, donde nosotros vamos a estar viendo las tasas y los indicadores de mayor uso en la epidemiología en otras unidades que vamos a estar compartiendo con ustedes también. Ahora, la temporalidad, que se refiere a la necesidad de que la causa preceda en tiempo y efecto. Gradiente biológico, que se refiere a una curva de dosis, respuestas, algunas asociaciones causales parecen no tener una tendencia aparentes. Está la plausibilidad biológica, que son las asociaciones de un evento biológico con la presencia de enfermedad como tal. La coherencia, que implica que una interpretación de causa-efecto para una asociación no debe entrar
en conflicto con lo que se sabe de la historia natural y la biología de la enfermedad. Evidencia experimental. Tal evidencia es rara vez obtenible con poblaciones humanas. Casi siempre las evidencias experimentales en las medidas de asociación se realizan en ratones, en animales, para poder nosotros estudiar a capacidad y obtener un resultado favorable. Y no se utilizan las poblaciones humanas. La analogía, que es en el plano de la comprensión, que esta es muy limitada por la investigación e imaginación de los científicos como tal. Ahora, como le dije anteriormente, los factores de riesgo pueden ser modificables y no modificables. Se dicen que los estilos de vida y las características asociadas al riesgo de padecer enfermedad, por ejemplo, diarreica, pueden estar dentro de los modificables, pueden estar en los estilos de vida, las características bioquímicas o fisiológicas también que pueden ser modificables y las características personales como tal que no pueden ser modificables. Por ejemplo, dentro de los modificables en el estilo de vida está comer en la vía pública, nosotros podemos modificarlo. Comer excesivamente, nosotros podemos modificarlo. ¿Por qué? Porque esto conlleva a una obesidad exógena. No lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño. Acostumbrar a consumir alimentos mal cocidos. Esos son factores de riesgos que influyen dentro de los estilos de vida y que pueden ser modificables también. Dentro de las características bioquímicas o fisiológicas están los alimentos mal cocidos, que nosotros podemos modificar eso, la contaminación cruzada de alimentos, las enfermedades infecciosas de los preparadores de alimentos como tal. Por eso siempre se dice que todo aquel manipulador de alimentos debe de realizarse un chequeo médico periódico cada 6 meses para poder elaborar alimentos, y dentro de ellos se hacen los copros cultivos, que pueden existir las contaminaciones orofecal, o sea, van al baño, no se asean bien las manos posteriormente, después que terminan de ir al baño, continúan en la manipulación de alimentos, no usan medios de bioseguridad ni de protección para preparar los alimentos y ahí pueden hacer infecciones cruzadas. El agua sin hervir también, o el agua, cuando hablamos del agua sin hervir, es que estamos hablando también del agua potable, o sea que debemos de tomar agua potable o al agua hervida. Ahora, dentro de las características personales que están dentro de los no modificables, como le expliqué anteriormente, está la edad, el sexo o género, la historia familiar de enfermedad diarreica, que por ejemplo estamos hablando de enfermedad diarreica en este caso, antecedentes de enfermedades metabólicas. Cuando hablamos de enfermedades metabólicas, estamos hablando de la diabetes mellitus, que influye muy importante en la salud de la población. Cursar con algún padecimiento asociado a una enfermedad diarreica, por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad diarreica y sufra de insuficiencia cardíaca o de diabetes mellitus o de algún hipotiroidismo, estas enfermedades se pueden agravar con mayor facilidad, provocar en los pacientes una deshidratación isotónica o hipotónica y hacen hipopotasemias, hiperpotasemias y otras complicaciones también que pueden causarle la muerte al paciente, inclusive en algunas ocasiones. Por eso siempre se dice que las diarreas hay que saberlas tratar porque pueden causar muerte también al individuo. Existen diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgos y a los daños de la salud. Por ejemplo, todo esto, caballeros, que les estoy explicando, estudiantes, deben de ir tomando notas. Les sugiero que lo que hemos hablado de los factores de riesgos, modificables, no modificables, de los parámetros que medimos anteriormente, vayan tomando nota, porque recuerden que del 15 al 18, si mal no recuerdo, al 21, tienen un examen ustedes que se le va a realizar de esta primera unidad, si pienso yo hacerla de la primera unidad única y exclusivamente. Ahora sí, como le dije, está el riesgo absoluto, que es la incidencia del daño en la población total. El riesgo absoluto siempre va a ser la incidencia del daño en la población. ¿Cómo incide este riesgo en una población total como tal? El riesgo relativo, que es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen el factor de riesgos entre la frecuencia con la que acontece en aquellos que no lo tienen. ¿Entienden?
es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen ya un factor de riesgo asociado entre la frecuencia con la que acontece la enfermedad o el factor de riesgo como tal, en aquellos que no tienen ningún factor de riesgo. Los riesgos atribuibles va a ser una medida útil para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores causales se eliminaran de la población como tal. Esos conceptos deben de aprendérselo. Ojo con esto, porque pueden ser objeto de examen. Ahora, dentro de la relación entre la presencia o ausencia de un factor de riesgo y la presencia o ausencia de daño a la salud, aquí hablamos de los factores de riesgo, aquellos que pueden estar presentes o los que pueden estar ausentes. Y dentro de los daños a la salud se van a usar siempre con variables, la A y B. Por ejemplo, presente va a ser la A y el ausente va a ser la B. Y se van a sumar. A más B va a ser el total de los factores de riesgo que puedan estar presentes. Ausentes van a ser el C más D, el C y el D. El ausente es ausente C presente y el ausente D ausente, que va a ser el C más D. Entonces, cuando hablamos por un total, va a ser A más C más B más C más C más D. Ese número es el que va a ser la relación que va a presentarse en la, o sea, va a ser la presencia o ausencia de un factor de riesgo o el daño que pueda causar a la salud. Esto se lo estoy dando, no es de un gran manejo para ustedes como futuros enfermeros y enfermeras, pero sí para que tengan una idea. Si nadie sabe que alguien se quiera hacer algún diplomado, alguna maestría en epidemiología, y esto entonces sí le haría falta. Pero para mí hoy en día no va a ser un objeto, un objetivo de un examen directo ya a ustedes de aplicar un examen con estas ecuaciones que pudieran hacer. No es de interés para mí que ustedes aprendan de esto. Hay otras cosas más que sí pueden ustedes defenderse en la parte de la epidemiología. Ahora, en la estimación del riesgo relativo, que siempre se de RR, están los casos expuestos y aquellos que no van a ser expuestos. Están los casos y los no casos. Número de sujetos expuestos con la enfermedad y el número de sujetos no expuestos con la enfermedad como tal. Al igual van a sumarse el A más B, el C más D y de la misma manera que el riesgo absoluto que estamos viendo anteriormente. Ahora, el riesgo relativo es una medida de probabilidad que experimenta un efecto a la salud a aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen ese efecto. Sí me interesa más que ustedes que se aprendan estas fórmulas. No soy, ya vuelvo y repito, no es de interés para mí que ustedes aprendan las fórmulas por hacerle el cálculo de los riesgos relativos, riesgos absolutos y demás, pero sí, los conceptos sí tienen que dominarlos, porque sí le podemos preguntar en verdadero o falso, o enmarque con una X si esta se corresponde con el concepto o con el concepto, con el riesgo como tal y demás. Las fórmulas ya así no las vamos a poner a trabajar en base a esto. ¿De acuerdo? Están también la razón de momios. La razón de momios, que es una medida de probabilidad que se sobreestima al riesgo relativo, ya que se estima cuando no existe una base poblacional o en estudios de casos y controles como tal. Aquí vamos a estar igual los expuestos y los no expuestos. Cuando sumamos el A más D y entre el B más C, nos va a dar lo que es la razón de momios como tal. Y va a ser la razón de productos cruzados que puedan existir. Pero bueno, esos del A más D entre el B más C, no se los pongo aquí para que ustedes tengan idea. Algún día nadie quita que puedan estar trabajando en algo de esto, pero sí me interesa qué es lo que es la razón de momio como tal, que es una medida de probabilidad que estima el riesgo siempre relativo, ya que se estima cuando no existe una base poblacional o en estudios de casos y controles como tal. ¿De acuerdo? Ese concepto sí necesito que ustedes lo dominen como tal. Ahora, un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es un intervalo dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado verdadero como tal. Si se toma un número infinito de muestras con un tamaño determinado y se calcula un parámetro para cada una, es de esperar casi siempre que el 95% de esas muestras como tal, el parámetro verdadero de la población estuviese dentro de ese rango.
Por ejemplo, nosotros ahí ustedes ven los que están, pueden ser no confiables y los confiables. Y el valor de la nulidad, que puede estar en 1 casi siempre. Valor nulo de nulidad va a estar casi siempre en 1 y no en el 0. ¿Por qué? Porque va a entrar dentro del intervalo de confianza confiable como tal. Y los no confiables van a estar aquellos que van a ser negativos por lo regular casi siempre. Ahora, las medidas de impacto son aquellas que reflejan la contribución esperada de un factor de riesgo como tal, bajo estudio a la frecuencia de la enfermedad en una población. Pueden ser derivadas tanto de las medidas de frecuencia como las de asociación como tal, y se utilizan para estimar la proporción de casos que son debidos a factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en la situación de salud de una población. Estas van a ser casi siempre las medidas de impacto. Ojo con esto, que siempre se utilizan para estimar la proporción de casos debido a factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en la situación de salud de una población. Nosotros en la última unidad, en la unidad número 4, si mal no recuerdo, tenemos una tarea que se la va a indicar ya en su respectivo tiempo, que es sobre la situación de salud, cómo se hace un análisis de la situación de salud o el diagnóstico de salud, que va a ser el ASIS. Eso nosotros vamos a dar una tarea que eso va a ser a final del semestre casi siempre. Pero para que ustedes vayan teniendo una idea. Estos son las generalidades de toda la parte de lo que empiezan lo que es las tasas y los indicadores más frecuentes en epidemiología. En epidemiología también se usa el término de efecto o impacto en 2 sentidos. Está en sentido general y un sentido particular y cuantitativo. En el sentido general, por ejemplo, vamos a estar viendo dentro de estos términos de impacto la hipertensión arterial debido a la obesidad. La obesidad puede ser una enfermedad, pero es un factor de riesgo también, y que puede causar hipertensión arterial, que puede causar también una insuficiencia cardíaca, que puede causar una cardiopatía isquémica, o puede causar cualquiera de las enfermedades cardiovasculares que ustedes puedan ver estudiado en fisiopatología en el segundo semestre. En un sentido particular y cuantitativo, no todos los obesos son hipertensos, ya que existen características particulares para adquirir la hipertensión arterial. Por eso dice, hay muchas personas que dicen, yo estoy obeso, pero no sufro de nada. Esto entran dentro de esa... ¿Por qué? Porque son obesos que han tenido malos hábitos alimentarios, o sea, deben de cambiar su modo de estilo de vida, pero que no tienen asociado ninguna otra enfermedad que puedan causarle un efecto en particular dentro de la hipertensión como tal. Esta ahora, son 3 las medidas de efecto más utilizadas en epidemiología, que va a ser la fracción etiológica, que ahí están las siglas FE, la diferencia de riesgo, el número atribuible de casos como tal. La fracción etiológica representa la proporción de casos que son atribuibles a la exposición como tal. En donde la P va a ser la proporción de expuestos controles, o sea, los expuestos no casos entre el total de controles y el número de casos, y la R va a ser el riesgo estimado aumento, también llamada proporción atribuible, que va a ser la fracción etiológica. ¿Qué me interesa de esto? Que representa la proporción de casos que son atribuibles a la exposición. ¿De acuerdo? Lo otro es para conocimiento de ustedes. La diferencia de riesgo indica la magnitud absoluta del cambio. Ahí igual, en donde L1 va a ser la tasa de ataque de los expuestos, L0 la tasa de ataque de los no expuestos. Eso no, porque nosotros no vamos a andar calculando diferencias de riesgo ni este tipo de medidas como tal. Pero sí tienen que tener ustedes cultura médica o cultura epidemiológica para poder entender muchas cosas que vamos a hablarles posteriormente. Los números atribuibles de casos que indican la magnitud del evento debido a la exposición como tal. ¿De acuerdo? Siempre este va a requerir una base poblacional. Fíjense, aquí le estamos hablando, se requiere base poblacional. ¿De acuerdo? Siempre. Ojo con eso. Eso son las tasas de uso en epidemiología de mayor frecuencia que nosotros vamos a estar manejando en el día de hoy y que
era del interés de nosotros para que ustedes tuvieran una noción de esto, porque posteriormente va a haber un capítulo relacionado siempre con los indicadores generalmente. ¿Alguna duda, chicos, que tengan ustedes? Tenemos que interactuar, tienen que hablar ustedes también. No soy solo yo el que voy a estar hablando aquí siempre, porque debemos de tener comunicación. Ustedes deben de ir entendiendo más o menos todo esto. Hasta aquí la conferencia del día de hoy. A ver, ¿alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran explicar, estudiantes? La verdad yo no, Doc, pero casi a la mitad de la clase que usted dio sí se colgó un poco la, 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 la conferencia. Sí. Sí, se quedó así bloqueada. No, no me dio ningún error. De todas maneras, esto lo estamos grabando y lo vamos a estar subiendo a la plataforma también por un enlace y ustedes van a poderla escuchar nuevamente. De todas maneras, estas mismas diapositivas ustedes las tienen en la plataforma de todo lo que yo he leído explicando más o menos así al respecto de la videoconferencia esta. ¿Ah? Hola, Doc. Buenas Hola. tardes. Una pregunta. Sí, dígame. Referente a lo que se está dando de esta enfermedad, más que todo la pregunta es como que para usted, para ver qué es lo que usted piensa referente a esto. ¿Será que estas personas a las que ya han sido infectadas por el COVID, será que crean un anticuerpo después referente a esta enfermedad? Mira, esto es una enfermedad, es un virus que es altamente contagioso y no de una alta letalidad como tal. El COVID-19, este virus, una vez que la persona, por ejemplo, ustedes se habrán escuchado las noticias, en China se había disminuido, no habían aparecido más casos. Y muchos casos volvieron a salir después que habían estado enfermos. ¿Por qué? Porque existe en epidemiología, existe una terminología también, existe un concepto que se llama primo infección. El virus se mantiene en el organismo. Puede ser portador del virus y no transmitirlo como tal y cursar la enfermedad como tal de manera asintomática. Y en X momento, cuando el sistema inmunológico del individuo se debilita, entonces este permite interactuar el agente, o sea, el virus, con el organismo y entonces se produce nuevamente la enfermedad. Quiere decir, nadie es que quede, pues existe, se ha hablado también de una inmunidad de rebaño, pero esa inmunidad de rebaño no es tan así que digamos, ni se ve así tampoco como tal. La inmunidad uno la coge, sí, cuando uno está en contacto directo con el virus, siempre y cuando tenga el individuo un sistema inmunológico competente para rechazar y actúe sus mecanismos de defensa y sus antitoxinas sobre el virus y pues este no pueda desencadenar un proceso sintomático de la enfermedad como tal. Eso. Y otra cosa Ajá. también que atención que es nosotros relacionado con lo que es medicina o enfermería, es que aquí en San Lorenzo sí han habido casos. Sí han habido casos, para hacerle un poco más directa, han habido 10 casos, pero no ha sido como que de un factor de riesgo tan grande como lo ha presentado, por ejemplo, las personas de Guayaquil, que les da eso, les da como que no pueden respirar y muchas cosas y al otro día se mueren. Acá sí les ha dado a unas personas, pues le ha dado como que fuese una simple gripe, le da el dolor, malestar del cuerpo, Sí. claramente le hacen también Pérdida lo de que es el olfato, esa examen cosa, se queda en la garganta. positivo, ajá, Sí, le sale positivo, pero pasa que una semana y ya se curan, o sea, es algo como que fuera nomás una gripe que les da y no les está dando fuerte. Entonces claro. me parece como que muy curioso esa parte.
Claro, ¿qué pasa? Que no todos los organismos ni en todos los lugares las personas tienen el sistema inmunológico. Esas personas que le han dado es porque han tenido una respuesta inmune a ese virus. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está fortalecido y no deja que ese virus, o sea, ese virus se produce la enfermedad, pero puede ser pasajera. Por eso es que se dicen, pueden haber 20, ahorita hay casi 27.000 o 29.000, no sé, casos en el Ecuador, pero de ellos, ¿cuántos de ellos están hoy hospitalizados? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen el sistema inmunológico más deprimido. Está sobre los de 50, 60 años, otros que están los menores, los niños, que son más susceptibles a las enfermedades y que este virus lo ataca con mayor fuerza, ¿entiendes? Y por eso es que ellos se agravan y hacen otras complicaciones. Por ejemplo, los hipertensos, diabéticos, que tienen su sistema inmunológico deprimido, casi todos los que han fallecido ha sido porque han tenido alguna otra enfermedades asociadas y ya más que lo que hacían anteriormente, que no se usaban los antibióticos, y hoy en día ya se ha discutido y se dice que ya lo que están haciendo los pacientes es una coagulación intravascular diseminada causada por el virus. No es que directamente afectan los alvéolos, como decían anteriormente. Y por eso hoy ya los protocolos de actuación han cambiado a raíz de todas estas situaciones que se han ido dando, y por eso se está utilizando la citromicina, el sulfato de zinc y la cloroquina también, el sulfato de cloroquina que se utiliza también como protocolo de actuación en estos pacientes. ¿Sí? Está bien. A ver, alguien más que quiera hablarnos, decirnos algo al respecto. Chicos. Doc, igual con respecto a esto de esta enfermedad, póngase en caso de que una persona ya haya adquirido la enfermedad, pero esa persona ya se recuperó. Puede ser propenso otra vez a volver a la misma enfermedad. Sí puede. De hecho, lo que le dije al inicio, en China muchos pacientes que habían estado con el virus se curaron y al cierto tiempo volvieron a salir nuevamente con el virus infectado. Quiere decir que eso, pero no a todas las, no quiere decir que a todas las personas les sea igual. ¿Entienden? Recuerden que todo depende del sistema inmunológico de la persona y cada persona es un ser independiente. ¿De acuerdo? Ya, Doc, gracias. A ver, alguien más que quiera darnos algo, alguna pregunta, porque voy a pasar a otra grabación posteriormente. Entonces, no se me vayan de la línea y nos ponemos en contacto enseguida con todos. Muchas gracias por la atención en esta videoconferencia.